Hola a todos, gracias por estar ahí y por permitirme entrar en sus vidas, en sus hogares, en sus teléfonos, en sus computadoras. Gracias por todas las cosas lindas que me ponen. Muchas gracias por compartir esto, realmente. Bueno, hoy quiero hablar un poquito de la revolución. Ustedes dirán, ¿a qué revolución me refiero? A la revolución, a los cambios que trae toda esta pandemia. Pero cambios que yo creo que van a quedar. Creo que después de todo esto, muchos de estos cambios van a quedar y creo que es para bien. Por ejemplo, en las comunicaciones. Vieron que ahora todo es virtual, todo es a través de internet. Los trabajos mucha gente está trabajando desde sus hogares, el work office, como se llama. Bueno, eso creo que en muchos casos va a quedar porque las empresas van a gastar menos dinero teniendo un empleado en la casa con la computadora, van a reemplazar muchas cosas, van a cambiar su forma de trabajo. En la mayoría de los países están implementando mucho esto del work office, que esto creo que es un sistema que queda. También con el tema de que no nos podemos mover, no nos podemos desplazar libremente por el tema de cuarentenas en muchos países, la forma de comunicarnos a nivel mundial con amigos, con familiares, con conocidos, todos a través de internet. O sea, ahora nosotros, ustedes y yo, nos estamos comunicando a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, todas las redes sociales, todo a través de internet. Ustedes si están en la calle o están en su casa, ponen el celular y se comunican y ven lo que pone el otro, se acercan las distancias. Esto creo que queda y es bueno. Antes no todo el mundo usaba la internet, no todo el mundo usaba las computadoras, no todo el mundo se comunicaba por las redes sociales, con familiares, con amigos. Creo que ese acercamiento, a través del que no podemos hacer otra cosa más que alejarnos, pero las redes sociales nos acercan, permiten que estemos juntos, que es una forma más de conectarnos. Bueno, eso también queda, ya es como que mucha gente mayor está tomando la costumbre de, no sé, por WhatsApp, por Facebook, comunicarse, empezó a entender que le cambia la vida, que esta cuarentena, esta pandemia le cambia la vida, entonces tienen que adaptarse, tienen que ayornarse. Bueno, todos nos estamos ayornando con todo este tema, así que creo que esto es algo bueno que queda. También otra de las cosas, otro de los cambios, estaba hablando con alguien de Estados Unidos, del Tesoro de Estados Unidos, y ellos están para un futuro, viendo la manera de reemplazar la moneda, o sea, el dólar, por la forma virtual, o sea, que no haya circulantes. Ya, como ustedes saben, creo que Dinamarca es uno de los países donde la circulación es virtual de la moneda, o sea, ya no hay efectivo, uno no tiene el efectivo en la calle. Bueno, esa es una idea que están planeando también en Estados Unidos para un futuro y están cambiando muchas cosas con todo esto. Creo que hay cosas buenas que van a quedar y que nos vamos acostumbrando de a poco y la forma de comunicarnos va siendo mejor. Así que bueno, esto quería quería comentarles. Por supuesto que tiene que funcionar bien la internet. También las empresas tienen que invertir mucho en internet para que todos podamos llegar a tener buena señal, buena cobertura. También hay muchos lugares, en muchos pueblos, por ejemplo en Latinoamérica, donde en pueblos alejados no les llega, pero también hay lugares de África y muchos lugares donde no les llega bien la internet o donde no tienen internet. Bueno, creo que los gobiernos tienen que invertir para que todo el mundo tenga internet, buena señal, porque todo ahora es virtual, todo ahora es a través de las redes. Entonces tienen que invertir para que tengamos buena señal y yo creo que tendría que ser muy accesible y si es gratis mejor. Así que creo que eso es algo que también van a tener que cambiar. Creo que los gobiernos tienen que ir pensando
para solucionar ese tema. Hay muchos pueblos donde no tienen internet. Creo que ya a esta altura y saliendo de esta pandemia, que esperemos que sea pronto, a esta altura eso no puede ocurrir. Estamos en pleno siglo XXI, la manera de comunicarnos cambió. Ahora es todo mucho más rápido. Fíjense, a través de las redes sociales estoy llegando a miles de seguidores de todo el mundo. Absolutamente de muchísimos países me están escribiendo, me ven, nos comunicamos. Ese acercamiento es gracias a las redes sociales, gracias a la internet, gracias a todo esto que queda. Entonces, ayornémonos, usemos cada vez más y los gobiernos inviertan cada vez más para que tengamos una mejor señal. Y es la comunicación de ahora, ya no es el futuro, ya es el presente. Esto es todo por hoy, los quiero mucho, no me dejen sola. Bueno, y acompáñenme en las redes sociales, Facebook, Instagram y mi canal de YouTube. Este besito para ustedes.